Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Torres Pinto, yo soy dentista de profesión, llevo casi 20 años trabajando en la Corporación Municipal y 9 años siendo directora del CESFAM número 5 de acá de la comuna de Rancagua. Quiero agradecer a la Confusam O'Higgins que haya considerado el incorporarme dentro del panel de gestión y especialmente la disposición para poder acompañarlos desde este formato porque por problemas de salud no puedo estar físicamente en el teatro regional siendo parte de este hito histórico en donde estamos actores sociales desde distintos roles trabajando por la salud pública. Así que muchísimas gracias por la invitación. Voy a sacar la camarita, estamos en mi pieza, así que bienvenidos a mi casa. Y para poder hacer la presentación vamos a sacar la camarita. La invitación formal que se me extendió indica que el objetivo de este congreso, o uno de los objetivos, es identificar errores, brechas, pero principalmente trabajar en una plataforma que busque reconstruir y rediseñar la gestión defendiendo la salud desde donde cada uno nos encontramos, ¿cierto? Los usuarios, funcionarios, quienes trabajan en las administraciones de los servicios de salud y el intersector, todos pensando en un objetivo común, ¿cuál es la salud pública? Esto es un tema que me interesa recordar. El conocimiento y el saber se encuentran en cada uno de nosotros. De repente somos un poco quizás discriminadores en pensar que el conocimiento es más bien desde lo intelectual, desde la academia, y no solamente lo intelectual es lo que nos hace sabios. Hay temas de emocionalidad, de espiritualidad, que podemos cada uno de nosotros aportar y construir así una sociedad que sea mucho más integral. La imagen de Mafalda nos muestra nuestro mundo que está enfermo, no solamente desde un problema medioambiental, que claramente lo hay con el calentamiento global, sino también en lo relacional. Las personas tenemos dificultades para relacionarnos y mientras sigamos mirando individualmente y no colectivamente, se nos va a hacer más difícil buscar una solución más pronta para estas dificultades que tenemos como humanidad. La definición de salud para la Organización Mundial de la Salud habla de un estado de equilibrio, no solamente la ausencia de enfermedades. Sin embargo, en la explicitación de este concepto quizás faltan algunos contenidos que cuando uno conversa o conoce otras culturas u otras organizaciones, empieza a ver que se levantan como muy relevantes. Y aquí un ejemplo de nuestro país, el pueblo mapuche, el pueblo originario nuestro, considera dentro de su estado de bienestar el equilibrio que debe existir con el territorio y con todas sus relaciones, con las relaciones de familia, las relaciones sociales. Es bastante importante para ellos este concepto, no consideran que son sanos si es que todo este contexto no está equilibrado. Y así algunas otras culturas como las orientales. Entonces, esta imagen de los ojitos es un poco para que pensemos que las distintas miradas nos van a dar un enriquecimiento de lo que para cada una de las culturas es saludable. Y en nuestra Constitución, en Chile, no está garantizada la salud propiamente tal, sino que está garantizado el derecho a la protección. Y en ella aparece que deben existir alternativas al sistema de salud público, dado que se garantiza el derecho a elegir el sistema de salud. Por eso el monito triste, porque de algún modo hay que ser más creativo para poder encontrar cómo robustecer nuestro sistema de salud público. Esa es mi perrita que se escucha por el fondo. En el nivel de salud de la población influyen distintos ámbitos de la vida. Vemos aquí que la biología incide en el nivel de salud de las personas en un 15%, el ambiente en donde se desarrollan un 10%. Los sistemas de salud tenemos un rol bien importante, tenemos un 25% del peso del resultado de salud de las personas, pero la tajada más gordita de la torta se la llevan las circunstancias sociales en las que los seres humanos nos desarrollamos. Allí tenemos todo lo que socialmente pudiéramos pensar, ¿cierto? El tipo de vivienda, las condiciones del barrio, las condiciones de trabajo, las condiciones en las que las personas, por ejemplo, se jubilan. Todo eso está dentro del contexto social. Esta es una imagen del Instituto Canadiense para Investigación Avanzada. Entonces tenemos que la salud ciertamente es determinada desde lo social. La Organización Mundial de la Salud hizo una comisión que trabajó en esta temática
y que termina definiendo los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos, incluyendo el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Y eso a su vez depende de las políticas que cada una de las naciones adopta, ¿cierto? Entonces el modelo que está predominante en un país incide en los ejes que van a generar el tipo de salud que la población, que las comunidades terminan expresando. Y producto de esta determinación social aparecen inequidades en los resultados de salud. Y como inequidad entendemos las desigualdades evitables en materia de salud entre distintos grupos comparables. Y esas inequidades son el resultado de desigualdades en la base de las sociedades y entre las mismas sociedades. Entonces vemos aquí que ser equitativo implica entregar a cada quien lo que necesita. ¿Ya? No es entregarle a todos lo mismo, sino que a quien necesita más, recibe más. Y quien necesita menos, recibe menos. Y para que algo sea considerado inequitativo, debiera ser algo que podamos evitar y que sea injusto. Y vamos a mostrar ahora un ejemplo de resultados en salud en Chile que expresan aquello que pareciera injusto. Este gráfico nos muestra los resultados en mortalidad infantil en Chile por cada 1000 nacidos vivos. Esa es la tasa de mortalidad está expresada por cada 1000 nacidos vivos. Y desde el año 80 al año 2004 vemos que esta curva se ha mantenido en descenso. Si ustedes miran la rayita azul ahí en el gráfico, vemos que ha bajado el resultado desde como 34 niños muertos desde cada 1000 nacidos vivos en el año 80 a cerca de 10 niños. La mortalidad infantil en el 2004 era como 10 niños por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ya? Eso es el promedio. Ahora, si miramos a la derecha la imagen del gran Nicanor Parra, que partió hace poquitito, vemos que nos dice, hay 2 panes, usted se come 2 y yo ninguno. Y el consumo promedio es 1 pan por persona. Entonces, cuando uno mira los promedios, de repente esconden dolores sociales no menores. Y aquí, al observar las líneas verde y rosada, estamos comparando según el nivel educacional de la mamá. ¿Ya? Entonces la línea verde muestra a aquellas mamás que tienen menos de 3 años de estudio y la línea rosada las mamás que tienen más de 13 años de estudio. ¿Ya? Y en el año 86, que fue cuando empezaron a clasificar según esta variable, teníamos que morían 33 niños en mamás con menos escolaridad y 10 niños en mamás con más escolaridad. O sea, la relación era 3:1. Y en el año 2004 vemos que mueren más o menos 15 niños en las mamás que tienen menos años de estudio y solo 5 niños en las mamás con más años de estudio. Entonces, es un buen resultado en el promedio, pero la relación sigue siendo de 3:1. Entonces, no hemos hecho ninguna medida como país que vaya a disminuir esa brecha de inequidad, que quizás podría ser intencionar en que las mujeres estudiáramos más y quizás pudiese afectar de manera más justa el resultado de salud para grupos que son tan distintos. Entonces, la determinación social también tiene que ver con el tipo de sociedad que nosotros estamos construyendo. Nuestra sociedad está bastante individualista, cada uno está mirando su ombliguito como la Mafalda allí. Y hoy por hoy tenemos desafíos muy interesantes en el panorama. Tenemos los procesos migratorios, en donde tenemos una riqueza cultural que se nos está abriendo a puertas, así que interesante que podamos co-construir un resultado mucho más rico. Y aquellos grupos que son minoritarios, grupos como las personas con discapacidad u otros, también van siendo muy importantes que no los dejemos de lado. No es que las personas tengan que buscar ese espacio, sino que nosotros debiéramos activamente mirar en el panorama qué es nuestro país y quiénes no pueden estar ausentes dentro de estas conversaciones. Y la imagen de esa casita bien precaria nos dice cuál sería el sentido de que tratemos a la población si luego las vamos a devolver a las mismas condiciones de vida que fueron las que las enfermaron.
Y aquí una pregunta. ¿Podemos elegir vivir sano? Si las condiciones de vida son como en este edificio que también ha sido polémica hace un poquito tiempo atrás, estas construcciones que están en Estación Central, me parece que es, en donde hay departamentos que no reciben una gota de sol en todo el día, donde no vemos muchas áreas verdes como para que las personas puedan estar, ya sea jugando con los niños, ¿cierto? Donde esas personas probablemente salen a trabajar muy temprano en la mañana, llegan muy tarde en la noche, difícilmente se van a preparar almuerzo llegando tarde en la noche, ¿cierto? Además, la comida menos saludable resulta ser más barata, por ejemplo, unas papitas fritas respecto de lo que está costando la palta, también un tema que ha sido bien conversado en estas últimas semanas. Si uno llega tarde a la casa no tiene muchas energías como para hacer actividad física, entonces las variables de tiempo y dinero inciden en qué tanto podemos elegir un estilo de vida. Es más bien un proceso que se fuerza desde lo social. Al no tener las condiciones óptimas no podemos elegir otra cosa. Ojo que esto no es una excusa, ¿eh? Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, solamente que tenemos que ser conscientes de que hay otros factores que nos afectan en nuestros resultados. Gestión en salud pública, bueno, habrán visto que no hemos conversado de modelos porque eso requeriría un poquitito más de tiempo del que tenemos disponible, pero para mí gestionar en salud pública tiene que ver en pensar en el futuro deseable y hacer lo que tengamos en nuestras manos para favorecer aquellas cosas que son oportunidades y para poder trabajar en aquellas que pudieran amenazar ese panorama deseado. Esto pensando en que nosotros tenemos el rol de facilitar la consecución del estado de salud para quienes tienen una carga en la mochila mayor. Ya ese es el monito que se observa aquí a mano izquierda abajo, donde vemos que hay personas con distintas circunstancias de base que pueden hacer más difícil que consigan su estado de salud. Y nosotros como sistema debemos facilitar a aplanar esta canchita. Aquí algunos de los ejemplos de aquellas cosas en las que debemos gestionar, sin olvidar cuáles son los principios rectores de nuestro modelo de salud, que son entregar una atención integral, continua y centrada en los usuarios. Y aparecen allí algunos ejemplos que se me ocurrieron incorporar en la lámina. Gestionar los recursos humanos, dotaciones adecuadas para entregar las prestaciones que se exigen por el plan de salud, ¿cierto? Capacitar a los equipos, gestionar los recursos financieros, pensar en todas las acreditaciones que como centros de salud debemos tener o en el panorama próximo vamos a tener que presentar, vincularnos con el medio, tanto con la comunidad como con el intersector, relacionarnos efectivamente con las direcciones de servicio y la CEREMI, y ahí la tarea pendiente de las redes integradas de servicios de salud eficientes, trabajar en riesgos psicosociales en los equipos por la situación de los riesgos en lo laboral, relacionarnos con autoridades políticas y hacernos cargo de las consideraciones legales que van apareciendo producto de juicios y expresiones que los tribunales nos van retroalimentando a lo largo de los tiempos en que estamos gestionando. Desde mi perspectiva tenemos falencias que debiéramos asumir y trabajar coordinadamente, como es una crisis valórica en donde la desconfianza está súper instalada. Las personas cuesta que le crean a uno cuando uno dice, no, sabe que en realidad vamos a trabajar en esta área, como que lo miran con los ojos chicos así, difícilmente, no, como que no nos creemos mucho. La sociedad está bien individualista y bien competitiva y eso también hace difícil pensar en un colectivo. Las relaciones virtuales también dificultan un poco el conectarnos con el otro ser humano y en particular el acceso a redes sociales y a la internet de repente confunde a las personas. Yo agradezco la tecnología, si no, no podría estar con ustedes hoy día, pero también hay riesgos en eso, o sea, uno tiene que ser ponderado en el uso de estas informaciones. Y las necesidades y expectativas de cada uno de nosotros que de repente hace difícil entender lo que quiere el otro. Entonces debiéramos, desde mi perspectiva, pensar en un bien común y en estar disponibles a negociar, que es algo súper relevante para poder buscar el mejor resultado para todos. Aquí un recordatorio de los objetivos sanitarios para la Organización Mundial de la Salud. Definió estos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, son 17, y ahí están las áreas básicas en las que se pretende trabajar: mitigar pobreza, gobernabilidad democrática y consolidar la paz,
cambio climático y riesgo de desastres y desigualdades económicas. Y para nuestro país, los objetivos definidos para el año 2020 son estos que están a mano derecha, y ahí tenemos algunas falencias en las que tampoco estamos cumpliendo también. Entonces tenemos que repensar lo que estamos haciendo para que podamos conseguir, quizás no va a ser al 2020, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea, ¿cierto? Hemos visto lo que ha pasado con VIH y otras patologías, entonces, y lo mismo de las enfermedades crónicas. Al final tampoco hemos reducido lo que se esperaba, lo que es normal con los tiempos que vivimos, pero de todos modos tenemos que asumir como sociedad cuál es el país que queremos. En todo esto que hemos conversado hay líneas que son transversales para poder avanzar. Uno de los pilares es la participación en salud. Para la Organización Panamericana de la Salud, la participación social en congestión de salud se entiende como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas, necesidades, priorizar, formular y negociar las propuestas en la perspectiva del desarrollo de la salud. Comprende las distintas acciones en las que podamos enfrentar los retos de la realidad, los retos actuales. Y aparece nuevamente el tema de la negociación. Esto para pensar en fortalecer una sociedad democrática. Todos somos comunidad en distintos roles, algunos de ustedes serán apoderados, otros son estudiantes, y todos tenemos espacios en donde podemos incidir en la sociedad civil. Entonces es importante que recordemos esto. Y como ciudadanos es un derecho y es un deber también participar para contribuir a redireccionar el destino que como personas, como comunidades y como países tenemos. Los niveles de participación según Arnstein en el 69 son estos que se observan en el gráfico. Y desde mi perspectiva todavía tenemos un camino bien importante que recorrer en conjunto para poder llegar a los niveles de ciudadanía empoderada. No hemos olvidado como ciudadanos que el poder lo tenemos nosotros, que la democracia de algún modo depende de lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer. Y aquí hay algunos ejemplos de temáticas que han salido a la luz, dada la relevancia que se le ha dado desde los grupos sociales, como las reivindicaciones desde los grupos feministas, lo que ha pasado con la iglesia, también lo que está pasando respecto de un movimiento que entiendo con FUSAM adhiere, como es No Más AFP, y así distintas temáticas que van siendo levantadas desde lo social y que tenemos la responsabilidad de sostener y de buscar soluciones que sean acordes a nuestras necesidades. Y otro de los ejes de trabajo es la intersectorialidad en salud. Esto es que, como vimos al principio, los resultados de salud dependen de otros actores sociales, no del sector, y por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto para poder modificar estas condiciones y llegar a lo que se expresa en el gráfico a mano derecha, que es salud en todas las políticas. Esto es que, por ejemplo, cuando se hace una vivienda, estén consideradas aquellas cosas que son mínimas para que tengamos salud. Lo mismo en otras áreas, educación y otros, ¿ya? Se define para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la intersectorialidad como las intervenciones coordinadas de instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas a tratar problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. El tema aquí es que en la medida en que empezamos a trabajar de verdad intersectorialmente vamos perdiendo autonomía, porque, por ejemplo, hacemos proyectos que todos aportamos un poquito de plata y entonces necesitamos que el otro esté de acuerdo. Y ahí se va haciendo un poquito complejo, pero dado el desafío y el resultado final, me parece que es una deuda que tenemos que seguir trabajando. Y la Mafalda aquí nos vuelve a invitar a trabajar en la construcción de un mundo mejor. Si sumamos los esfuerzos de los distintos sectores de las distintas personas, claramente es más fácil que lleguemos a ese resultado. Para mí estos son desafíos pendientes, no solamente desde la gestión, sino que desde la ciudadanía. Trabajar en equidad, el enfoque de derecho de salud, la multiculturalidad que está siendo cada vez más evidente, ¿cierto?, con los procesos migratorios. La salud en todas las políticas, la regulación del mercado, no todo puede ser negociable o puede ser un bien de mercado. Pensar en un desarrollo a escala humana. La verdad es que no solamente el desarrollo económico es importante, claramente favorece, pero no es lo único que debiéramos considerar para sentirnos desarrollados. Que la APS pudiese dedicarse a trabajar en promoción, conseguir las redes integradas de servicios de salud, la participación y el empoderamiento ciudadano,
y el abordaje de temas sociales, porque nosotros somos parte de la sociedad civil, como las pensiones, los barrios saludables y seguros, lo que vamos a hacer como sociedad con los desechos sólidos. Hay muchos temas que tenemos que seguir recordando y trabajando colaborativamente, sin olvidar que nuestro modelo de salud familiar nos exige y nos combina a que entreguemos una atención integral, continua y centrada en el usuario. El ser humano es una especie que sola no subsiste, somos gregarios. Si uno deja una guaguita sola, esa guaguita no puede sobrevivir, necesita de un otro. La humanidad es colectiva y nos hemos olvidado de eso en esta cosa de ser individualistas. Entonces, recordemos que nos necesitamos los unos a los otros. Y aquí otra frase de Nicanor Parra, donde nos recuerda que nos equivocamos al pensar que la tierra era nuestra, cuando la verdad es que nosotros somos parte de la tierra. Aquí algunas referencias de lo que hemos conversado. Y bueno, recordar que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad con cada vez que nos encontramos con las personas. Los sueños, cuando son compartidos, son más fáciles de conseguir. Y Lennon en el año 71 ya nos invitaba a reconocer que somos soñadores, pero cuando nos vamos encontrando uno más uno podemos seguir abordando estas temáticas que son tan interesantes. Yo les agradezco mucho el haber podido contarles estas ideas y si alguien está interesado, mi correo es ctorresp@saludcormun.cl. Feliz de conversar con quien pudiera interesarse y les deseo el mayor de los éxitos para terminar esta jornada y muy buena suerte, felicitarlos de nuevo y espero vernos en una próxima oportunidad ahora en vivo y en directo. Muchas gracias, que tengan una muy buena término de jornada. Hasta pronto.